Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el concepto de mínimo común múltiplo y también vamos a trabajar con él, resolver algunos ejercicios y después algunos problemas textuales, o sea, problemas con palabras. Primero voy a tratar de la idea de, recordemos que múltiplos, o sea, los múltiplos se construyen multiplicando un número por diferentes valores, ¿no? Por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente. Vamos a hallar los múltiplos de 6. Quiero hallar la descomposición del 6 es igual a 2 a la 1 por 3 a la 1, ¿vale? O sea, la idea es, quiero primero ver la descomposición en factores de un número, de los múltiplos de ese número, para después ver cómo eso influye en el mínimo común múltiplo entre dos números diferentes. O sea, cómo la descomposición en factores primero influye en los múltiplos y después cómo esa descomposición en factores influye en el mínimo común múltiplo. Entonces, el siguiente múltiplo de 6 es el 12, ¿vale? Y el 12, la descomposición del 12 va a ser 2 a la 2 por 3 a la 1, ¿vale? El siguiente múltiplo de 6, perdón, va a ser 18. Y en el caso del 18, voy a escribir esto de otra forma, ¿vale? Vamos a escribirlo así. Y después aquí vamos a poner 2 a la 1 por 3 a la 1. Ahora, el 12, fíjense que es 2 por 2 por 3, y ahora aquí voy a poner 2 a la 2 por 3 a la 1. El 18 es 2 por 9, que es 2 por 3 por 3. ¿Vale? Esto va a ser 2 a la 1 por 3 a la 2. En el caso, el siguiente múltiplo es el 24. 24 es como 8 por 3, así que 8 es 2 por 2 por 2 y eso por 3. ¿Vale? O también se puede ver como 4 por 6. Y eso es 2 a la 3 por 3 a la 1. Y el siguiente es 24, después tendríamos 36, perdón, después de 24 vendría 30. El 30 va a ser, fíjense, es 6 por 5, así que sería 2 por 3, que es el 6, y eso multiplicado por 5. Perdón, aquí he puesto un 5 en lugar de un 3. ¿Vale? Entonces sería 2 a la 1 por 3 a la 1 por 5 a la 1. En el siguiente es el 36, y el 36 sería 6 por 6, ¿no? O 4 por 9, por ejemplo. Sería 2 por 2 por 3 por 3. Entonces sería 2 a la 2 por 3 a la 2. ¿Vale? Esto no tienen que hacerlo. Yo solamente estoy haciendo esto para explicar la relación que existe entre la descomposición en factores de un número y la descomposición en factores de los múltiplos de ese número, ¿vale? Y después podríamos tener, por ejemplo, 42. 42 es 2 por 3 por 7. Y después vendría el 48, que es igual a 2. Bueno, aquí 48 es 6 por 8, ¿vale? Entonces tendría 2 por 2 por 2, es el 8, por 2, y eso por 3, ¿vale? Si quieren lo podemos calcular, esta ya es un poco más complicada. 48 entre 2 es a 24, 24 entre 2 es a 12, 12 entre 2 es a 6, 6 entre 2 es a 3, y 3 solamente es divisible entre 3, y da 1. Entonces tendríamos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3 y 4, 2 y un 3, ¿vale? Entonces, para el caso del 42, aquí no lo puse, sería 2 a la 1 por 3 a la 1 por 7 a la 1. Y en el caso del 48, fíjense que tendríamos 2 a la 4 por 3 a la 1. ¿Vale? Y ahora si sumamos 6 más, por ejemplo, 48 y 6 son 52. ¿Vale? Perdón, 54. Que es 6 por 9. ¿Vale? Entonces en este caso tendríamos 2 por 3, que esto es 6, por 3 por 3, que es 9. Entonces sería 2 a la 1 por 3 a la 3. Vale, yo creo que con esto ya está, ¿vale? A ver, de estos números, fíjense, algo que quiero que se fijen en eso. Aquí tenemos 2 y 3, ¿vale? Y en esto, fíjense, tenemos 2 y un 3, un 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 2 y un 3, y un 2 y un 3.
¿Es casualidad? No, no es casualidad. El problema es que multiplicar por un número, o sea, hallar los múltiplos es como añadirles elementos a la descomposición en factores. Cuando vimos la descomposición en factores con policubos, vimos que, por ejemplo, el 6 era un policubo para el 2, otro para el 3, y multiplicar algo por 6 era ponerle más policubos a eso. Entonces era añadir factores. Entonces, algo importante que tiene que suceder es que la descomposición de los múltiplos de un número tienen que contener a la descomposición del múltiplo, ¿vale? La descomposición del 12, que es 2 a la 2 por 3 a la 1, tiene que contener al 2 este y al 3 este, que está en la del 6. La descomposición del 18 tiene que contener un 2 y un 3 al menos. Y la descomposición del 48 tiene que contener al menos un 2 y al menos un 3, porque es múltiplo de 6, ¿vale? Fíjense que si cogemos otro número, por ejemplo, 3 por 5, que es 15, no es divisible entre 6. ¿Por qué? Porque él no tiene 2. Pero si cogemos, por ejemplo, 2 por 3 por 15, que es 30, como tiene un 2 y un 3, ese sí es divisible entre 6. ¿Vale? Entonces, esto es algo muy, muy importante. Que para que los múltiplos contienen dentro de sí a la descomposición del número del que son múltiplos. ¿Vale? Para verlo más claro, por ejemplo, vamos a coger... Vale, esto los he marcado aquí. Vamos a dejarlos marcados. Vamos a coger ahora la descomposición. Vamos a coger el 12. Vale, aquí estaría el 12, es este. La descomposición del 12 es esta. Vamos a ponerla aquí afuera. Y ahora vamos a coger los múltiplos de 12, que son el 24, el 48, no, 24, 36. Después tendríamos el 48. Bueno, y ya el siguiente es el 72, pero no lo tengo aquí. Uy, perdón. Pero ya con este aquí se puede ver, ¿vale? Ahora, en el caso del 12, fíjense que tenemos un 2, un 3, uy, perdón, y otro 2, ¿vale? En lugar de haber solamente un 2, tenemos dos veces el 2, ¿vale? Y ahora fíjense como todos los múltiplos de 12 tienen al menos 2, ¿vale? Tienen más factores, pueden tener más factores, pero al menos esos 2 y ese 3 tienen que estar, ¿sí? Y ahora para rematar vamos a coger, por ejemplo, el 36. Al final voy a tener que hacer la del 72. Bueno, el 36. Vamos a coger el 24, por ejemplo. 24 es 24, 48 y 72 después. El 24. El 24 está aquí. Y ahora el 48, que es un múltiplo de 24. ¿Qué es lo que sucede con él? El 24, fíjense cómo tiene, en lugar de 2, en lugar de un 2 como el de arriba, ahora tiene 2. Entonces aquí el 48 tiene que tener 2. Y el 72 va a ser 2 por 2 por 2 por 3 por 3. O sea, va a tener los 3 que tiene el 24 y los 3 más otra cosa más otro factor más, ¿vale? Entonces, siempre... los múltiplos tienen que contener al número del que son múltiplos, ¿vale? Tienen que contenerlo en su descomposición en factores, ¿vale? Fíjense, por ejemplo, si cogemos otro número, el 30, por ejemplo, el 30 no es múltiplo de 12. ¿Por qué? Porque el 12 tiene 2 y un 3, mientras que el 30 solamente tiene un 2 y un 3, no tiene esos 2, con lo cual el 30 no puede ser múltiplo de 12. Si aquí nosotros ponemos otro 2 y multiplicamos el 30 por 2, lo que tenemos es 60, que sí es múltiplo de 12, ¿vale? Y por ejemplo el 24. Si tenemos el 24 tiene 3 y un 3. El 30, fíjense que no es múltiplo de 24, ¿vale? Porque solamente tiene un 2, no tiene 3 Si nosotros el 30 lo multiplicásemos por 4, que son los 2 que le faltan, llegamos a 120, que sí es múltiplo de 24. ¿Vale? Esa es la idea. Siempre para que un número sea múltiplo de otro, tiene que contener dentro de sí la descomposición en factores del otro número. ¿Vale? Y esta va a ser una idea esencial para hallar el mínimo común múltiplo. Vamos ahora, recordemos que el mínimo común múltiplo, primero, común múltiplo significa que sea múltiplo de dos números a la vez, y mínimo significa que sea el número más pequeñito que es múltiplo de esos dos números a la vez. ¿Vale? Vamos a hacer el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 22 y 8. ¿Vale? Fíjense, vamos a primero descomponer el 22. El 22 se escribe como 2 por 11. Esa sería su descomposición. Ahí no hay que hacer más nada. 2 a la 1 por 11 a la 1. Y el 8 va a ser igual a 2 a la 3. Vale, ahora, ¿qué
¿Qué es lo que sucede? Que todos los múltiplos de 8 tienen que contener al menos 3 veces el 2, ¿vale? Para que sea múltiplo de 8 tiene que contener 3 veces el 2. Y para que sea múltiplo de 22 tiene que contener una vez el 2 y una vez el 11, ¿vale? Vamos a escribirlo. Esto tiene que contener 3, para que sea múltiplo de 8, tiene que tener 3 veces el 2. Y este, para que sea múltiplo de 22, tiene que contener una vez el 2 y una vez el 11. Entonces, para que sea un múltiplo común entre ellos, tiene que cumplirse estas condiciones a la vez. Tiene que cumplirse todo junto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Que tenga 3 veces el 2. Si ya tiene 3 veces el 2, tiene una vez el 2. Ya no, o sea, ya no necesita más 2, ya tiene una vez el 2. Porque ya los tiene 3. Y una vez el 11. Entonces, el menor de todos los múltiplos, o sea, el mínimo común múltiplo de esos dos números entre 22 y 8, ¿quién va a ser? Pues va a ser el número que tiene 3 veces el 2, o sea, 2 a la 3, y una vez el 11, 11 a la 1. Ese es el mínimo común múltiplo entre esos dos números. Esto daría, fíjense que va a dar 88, ¿vale? Vamos a, si quieren lo podemos comprobar, ¿vale? Para hallar el mínimo común múltiplo en una calculadora científica, pues uno debe poner esto entre dos números. En esta es esta great common, no, este es el máximo común divisor, less common multiple, este de aquí, mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces, fíjense que esto está en rojo, con lo cual hay que darle al alfa. Le damos alfa, le damos aquí al de la división, porque arriba tiene el LSD, que es mínimo común múltiplo, y nos sale LSD, mínimo común múltiplo. En otras calculadoras aparecerá MCM o MCD, ¿vale? Esto es una calculadora que está en inglés. Entonces ponemos los números 22, ponemos la coma, 22 y ahora no veo dónde está la coma aquí. Aquí está. Hay que darle Shift, poner aquí la coma y después ponemos el 2, el 8, perdón, que es el otro que queremos hallar. Cerramos el paréntesis y le damos al igual. Y que nos da pues 88, que es lo que hemos obtenido, ¿vale? Vamos a explicarlo nuevamente con otro ejemplo. El apartado B. Tendríamos el 14, que es igual a 2. Bueno, este ahora vemos que va a ser distinto, ¿vale? El D, vamos a hacer el D primero. Y después hacemos el B y el C, que son casos muy particulares. En el D tendríamos 18 y 64. El 18 es 2 por 9, así que sería 2 a la 1 por 3 a la 2. Y el 64, pues fíjense que el 64 va a ser 2 a la 6, creo. Vamos a calcularlo de todas formas. 64 es divisible entre 2 y esto es 32. 32 entre 2 es 16. 16 entre 2 es 8. 8 entre 2 es 4. 4 entre 2 es 2. Y 2 entre 2 es 1. ¿Vale? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2. ¿Vale? Correcto. 64 es 2 a la 6. Entonces, ahora, para hallar el mínimo común múltiplo, o sea, el menor de todos los múltiplos que son múltiplos a la vez de los dos, el número que tiene que tener. Primero, tiene que tener los factores que aparecen en ambos, ¿vale? O sea, este número, para que sea múltiplo de 64, tiene que tener 6, 2 y el de arriba un 2. Pero bueno, si tiene 6 ya tiene 1, así que solamente con esta condición de que tenga 6, 2 ya cubrimos la primera condición del 18, que es que tenga un 2. Así que sería 2 a la 6. Y eso lo tenemos que... Además, tiene que tener, para que sea múltiplo de 18, 3, 2. O sea, 3 a la 2. Si nosotros dejamos solamente el 2 a la 6, ya vimos que no va a ser múltiplo de 18. ¿Vale? Si nosotros el 64, por ejemplo, el 64 si lo dividimos entre 2 a la 6, ¿vale? Que es... Eso es... entre 18, perdón, vemos que no va a ser divisible entre 18, ¿vale? No va a dar exacto, va a dar un decimal que no es exacto. Y si dividimos, por ejemplo, en lugar de
entre 2 a la... Ahí habíamos dicho 2 a la... el 18, que es 2 por 3 a la 2. ¿Por qué? Porque no tiene treses. El problema es que no tiene treses. ¿Vale? Tiene que tener, para que sea múltiplo, en lugar de 2 a la 6, si ponemos 2 a la 6 por 3 y dividimos entre 18, tampoco va a ser divisible. ¿Vale? Tiene que tener 2 veces el 3. ¿Vale? Como no tiene 2 veces, tenemos que añadir 2 veces el 3 para que sea múltiplo de 18 también. Entonces, como se lo suelen aprender, que yo lo que he explicado es lo que está detrás, ¿vale? Como se lo suelen aprender es que tú tomas, y es lo que aparece en el libro, por ejemplo, que tú tomas todos los factores que aparecen en el número y en los que coinciden tomas el que mayor exponente tienes. Eso para el mínimo común múltiplo. ¿Pero por qué es que es así? Por lo que hemos explicado. Porque el número, la descomposición del número, tiene que estar completamente dentro de la del múltiplo, ¿vale? La del múltiplo tiene que contener al número. Entonces, el mínimo común múltiplo de ambos, o sea, todo múltiplo de 64 tiene que contener 2 a la 6 por lo menos. O sea, tiene que contener 6 2 o más. Y todo múltiplo de 18 tiene que contener un 2, ya este tiene un 2 porque tiene 6, y tiene que contener además 2 3, que no lo tiene, así que hay que ponerle esos 2 3 para que sea múltiplo también de 18, ¿vale? Y la forma de notación, esto no lo he escrito bien, tendríamos que poner esto, mínimo común múltiplo de 18 y 64. ¿Vale? Entonces sería ese el apartado D. Vamos a hacer ahora el B y el C, que son un poco más, bueno, no son difíciles, pero tampoco son... Tenemos 14 es igual a 2 por 7, ¿vale? Y el 5 ya es primo, así que se escribe como 5. A ver, siempre que hay un número... Bueno, no voy a decir eso. El mínimo común múltiplo, ¿cómo sería? Pues para que sea mínimo común múltiplo, para que sea un múltiplo común entre el 5 y el 14, tiene que contener entre 5 y 14. Tiene que contener un 5, ¿vale? Así que un 2, un 5 y un 7. Tiene que contener todos ellos a la vez. Porque si hay uno que no tiene, ya no sería múltiplo. Por ejemplo, si no tiene 2, ya no sería múltiplo de 14. Y si no tiene 5, ya no sería múltiplo de 5. Entonces tienes que ser 2 a la 1 por 5 a la 1 por 7 a la 1. Lo que es lo mismo, 2 por 5 por 7. Que al final, fíjense que lo que queda es el producto de estos dos números. Es 14 por 5. Que eso va a ser igual a 70. ¿Vale? Fíjense, algo importante es esto. Si los números no tienen ningún factor en común, el mínimo común múltiplo entre ellos va a ser el producto de esos números, ¿vale? Y ahora para el apartado D, no, el D ya lo hicimos, el C, perdón, el C nos pide el mínimo común múltiplo entre 15 y 45, ¿vale? Fíjense que el 15 lo podemos escribir como 3 por 5, ¿vale? Y el 45 se puede escribir como 9 por 5, pero 9 es 3 a la 2. 3 a la 2 por 5. ¿Vale? Entonces, fíjense aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues el mínimo común múltiplo, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un 3 por aquí y 2 3 por acá. O sea, el más restrictivo es el de 2 3. Tiene que tener al menos 2 3. Este al menos 1. Si tiene 2, ya tiene 1. Con lo cual nos quedamos con que tiene que tener al menos 2 3. Mínimo común múltiplo de 15 y 45. Entonces ponemos 3 a la 2. Y tiene que tener al menos un 5, porque estos dos tienen ambos un 5. Entonces ponemos por 5 a la 1. Y el resultado de este va a ser 45. Claro, fíjense que como 45 es múltiplo de 15, cuando dimos 15 entre 45 nos da 3, o cuando multiplicamos 15 por 3 da 45, como tiene el 3, o sea, como ya tiene el 15 está dentro del 45, pues entonces ya el mínimo común múltiplo es 45, ¿vale? Entre ellos dos. Bien, vamos a ver cómo hacer ahora otro ejercicio de mínimo común múltiplo, pero ahora donde aparecen, en lugar de 2, aparecen 3. Fíjense que aquí, respecto a la primaria, hay un gran avance. En la primaria ustedes tendrían que hacer listas de todos los múltiplos del número, de cada uno de los números que te están dando, para ver cuál es el más pequeño de ellos. Aquí realmente la cantidad de pasos es mínima, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos el 10, que es igual a 2 por 5. Tenemos el 14, que es igual a 2 por 7. Y tenemos el 20, que es igual a 4 por 5, que es 2 a la 2 por 5, ¿vale? Entonces tenemos que hallar el mínimo común múltiplo de esos tres números, de 10,
14 y 20. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Para que sean, o sea, tenemos que tomar, esto es 2 a la 1, 2 a la 1, 5 a la 1, 7 a la 1, 5 a la 1. Voy a utilizar colores, ¿vale? Fíjense, tenemos aquí el 2 tiene que tener 2. ¿Y a qué exponente tiene que estar elevado? Pues al de mayor grado, que es este, a la 2. ¿Vale? Entonces nuestro número tiene que ser 2 a la 2. De 5, ¿qué 5 tenemos? Fíjense, tenemos aquí un 5 a la 1 y aquí otro 5 a la 1. Entonces, ¿a qué grado tenemos que elevarlo? Pues a la 1, ¿vale? Fíjense que no se multiplican, ¿vale? No se suman la cantidad de números que hay. Tomas el que mayor grado tenga, porque no necesitas tener dos 5. Cada número te pide un 5, ¿vale? O sea, no solamente necesitas tener al menos un 5, con uno ya te basta. Como estás buscando el menor, pues pones solamente uno, no pones dos. Y además de eso, pues hay un número que tiene un 7, que ese también tienes que ponerlo, ¿vale? Si no, no sería múltiplo de 14. Entonces quedaría por 7. Uy, perdón. Por 7 a la 1. Y esta es la descomposición de este número. Eso quedaría 35 por 4, que ahora mismo la verdad que no sé cuánto da. Sería 0, 140 creo que es. ¿Vale? Bueno, sí, es sí, 140. Daría el mínimo común múltiplo entre 10, 14 y 20. Si ustedes tuviesen que hacer esto multiplicando, yo creo que tardaría un ratito, ¿vale? Es como lo hacían en la primaria. Ese sería el apartado A. Y ahora en el apartado B, fíjense que es muy fácil realmente, ¿vale? Es descomponer el número en factores. Aquí tendríamos 2 a la 3. El 12 sería 2 a la 2 por 3. Y el 18 sería 2 por 3 a la 2. O sea, 2 a la 1. Fíjense aquí, ¿qué tenemos que tener? El mínimo común múltiplo de estos números, de 8, 12 y 18, tiene que tener de los dos. Tenemos factores. De factores tenemos el 2, que está aquí y que está aquí. El que está a mayor grado, ¿cuál es? El 2 a la 3. Entonces, para que sea múltiplo de 8 tiene que tener 3 2. Para que sea múltiplo de 12 tiene que tener al menos 2 y para que sea múltiplo de 18 al menos 1. Claro, el que más pide es este de los 3 2. Entonces tiene que ser 2. Para que sea múltiplo de, 8, de ellos tiene que ser 2 a la 3. Es el menor. La menor cantidad de 2 que tenemos que poner para que sea múltiplo de estos 3 a la vez son 3 2. Y ahora respecto al 3, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que aquí hay un 2, 3 y aquí hay un 3. Entonces, ¿cuál es el que mayor grado tiene? Pues este 2 de aquí. Con lo cual el 3 tiene que ser 3 a la 2. Y entonces el mínimo común múltiplo de estos dos números es 2 a la 3, que es 8, por 3 a la 2, que es 9, 72. ¿Vale? Entonces este es un ejercicio típico de mínimo común múltiplo. Ahora vamos a ver cómo serían estos ejercicios en problemas relacionados con la vida diaria. ¿Vale? Por ejemplo, este problema nos dice una ONG cada 36 días una ONG ayuda a un poblado, comida, agua, etc. Otra ONG les proporciona cada 84 días financiación para el desarrollo, compra semillas, construcción de pozos, etc. Si el día 1 de enero el poblado ha recibido los dos tipos de ayuda, o sea, de las dos ONG, ¿qué día volverán a coincidir? ¿Vale? Aquí lo que significa es, fíjense que nosotros tenemos que, hay un día donde las dos están, ¿vale? Y después, o sea, que sería como el día 0, ¿sí? Después, a los 36 días, vuelven a coincidir. Y después, 36 días después, vuelven a coincidir. Estos 36 días, 36 más 36 es 72. Fíjense que lo que estamos hallando son múltiplos de 36. Y por el otro lado tenemos que empieza en el día 0 y a los 84 días pues vuelven a coincidir. Y después 84 y 84 son 168 días. Y así, ¿vale? Son múltiplos de 84. Entonces, cuando ellas vuelvan a coincidir es porque los múltiplos de 36 y los múltiplos de 84 pues se obtiene el mismo valor. O sea, es un múltiplo común. O sea, estamos buscando el mínimo común múltiplo, el momento en el que vuelvan a coincidir. Entonces estamos hallando el mínimo común múltiplo de
36 y 84. ¿Vale? Esto tendríamos que descomponerlo. El 36, fíjense que va a ser igual a... es 9 por 4, o sea que sería 2 a la 2 por 3 a la 2. Y el 84, ese sí tengo que hacerlo, no me lo... 84 entre 2 sería 42, entre 2 es 21, 21 es divisible entre 3 y es 3 por 7, ¿vale? 3, 7, 7, 1, ¿vale? Entonces quedaría, el 84 sería 2 a la 2 por 3 a la 1 por 7 a la 1. Entonces el mínimo común múltiplo entre ellos, ¿cómo sería? Sería, tiene que tener 2, ¿vale? Porque en ambos hay 2, aquí hay un 2 y aquí hay otro 2. Y el grado es el mismo, es a la 2, así que sería 2 a la 2. Y ahora 3, fíjense que aquí tenemos un 3 y aquí tenemos otro 3, pero tenemos que poner el que tiene mayor grado. Entonces sería 3 a la 2, el que tiene mayor exponente, ¿vale? 3 a la 2 también. Y en el caso y el 7 que tenemos que ponerlo porque aparece en uno solo, ¿vale? Entonces para que sea múltiplo de 84 tiene que tener el 7. Entonces por 7. Y esto sería la cantidad. Entonces tendríamos que es, a ver, vamos a calcularlo. Es 2 a la 2 por 3 a la 2, 2 a la 2 por 3 a la 2 por 7. Y ese número es 252. O sea que ellos no vuelven a coincidir hasta 252 días después del 1 de enero, ¿vale? A saber qué día cae eso, no voy a... ¿qué día volverán a coincidir? Bueno, no, o sea, algún día, 252 días después, ¿vale? No vamos a calcular qué día cae. Si quieres, se los dejo a ustedes de ejercicio de entretenimiento mental, ¿vale? Después, posteriormente, algo que es interesante es que después de ese primer día que ellos vuelven a coincidir, tienen que pasar otros 252 días para que vuelvan a coincidir. O sea, ellos coinciden cada 252 días. No es que van a coincidir un poco antes, posteriormente, ¿no? O sea, todos los múltiplos comunes tienen que ser múltiplos del mínimo común múltiplo, ¿vale? Y es algo muy, muy interesante, muy bonito también, porque puedes planificar así muchas cosas, ¿vale? Entonces tardarán tiempo en volver a coincidir. Y el último, otro que vamos a hacer de problemas, este lo vamos a comentar, no lo voy a resolver completamente, ¿vale? Para que no sea demasiado extenso el vídeo. Es este problema que aparece acá. Vale, nos dicen este es el que acabamos de hacer. Dice un pueblo de Raúl, o sea, en el pueblo de Raúl montarán una feria cada verano con 3 atracciones. El viaje de Noria dura 10 minutos, los coches eléctricos 12 y el tren de la Bruja 18 minutos. Todas han comenzado a las 17:45. ¿A qué hora volverán a iniciar todas juntas su funcionamiento? A ver, esto parece una tontería, pero en determinados tipos de equipos tienen que hacer, por ejemplo, que si tienes un determinado... A ver, que varios equipos no estén encendidos a la vez o que varios equipos comiencen al mismo tiempo, pues tienes que trabajar con este tipo de cosas de múltiplos y demás, ¿vale? O para que coincidan determinados tipos por ejemplo, personas que viajan cada ciertas fechas, cuando coinciden todas ellas para buscar sustitutos y eso, pues tienes que trabajar con este tipo de cosas, ¿vale? Entonces... ¿A qué hora volverán a iniciar su funcionamiento? Vamos allá. Tenemos que, evidentemente, si los coches eléctricos, el viaje de la Noria dura 10 minutos, pues cada 10 minutos va a comenzar su viaje. Entonces, los viajes de la Noria serán en múltiplos de 10, 20, 30. Y los coches eléctricos, cada 12 minutos comienzan, entonces serán múltiplos de 12, 24, 36 y lo mismo para los de 18. Entonces, tenemos que hallar los múltiplos de estos números. El 10 es 2 por 5, la descomposición del 10. El 12, fíjense que es 2 a la 2 por 3, porque es 4 por 3. Y el 18 es igual a, 2 por 3 a la 2, ¿vale? Porque es 2 por 9. Entonces el mínimo común múltiplo de
10, 12 y 18, pues va a ser igual a ¿qué? Fíjense, de 2 tenemos aquí que hay un 2 aquí, dos 2 aquí y un 2 aquí. Entonces tiene que tener un 2 y el 2 tiene que estar elevado al mayor exponente. En este caso es este que está aquí. Tiene que estar elevado a la 2. Entonces sería 2 a la 2. Por. Ahora, de 3, ¿qué 3 tenemos? Pues tenemos este 3 de aquí, que es a la 1, y este 3 que está a la 2. Entonces tiene que tener un 3 y el exponente pues tiene que ser el de mayor grado, el de mayor, o sea, el mayor de los exponentes, que es este 2 de aquí. Entonces se quedaría 3 a la 2. Y en el caso del 5, como hay un solo 5, pues 5 a la 1, pues ese es el que tenemos que poner por 5 a la 1. Entonces la descomposición en factores, o por 5 directamente, la descomposición en factores de este número es este, 2 a la 2 por 3 a la 2 por 5. 2 por 5 es 10 y 2 por, es 180, ¿vale? El mínimo común múltiplo de estos es 180, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos volverán a coincidir 3 horas después. Si empezaron a las 17:45, pues volverán a coincidir a las 20:45, ¿vale? 3 horas posteriormente. Y ahora, ¿cuántas veces? Está bien, ¿no? O sea, 2, sí, es 2 por 9, sí, 18 y después por 10, sí. ¿Cuántas veces habrán funcionado hasta entonces, ¿vale? Aquí voy a enseñar un truco, una cosa interesante. A ver, lo que hay que hacer es simplemente dividir, ¿vale? 180 entre 10 es 18. Habrán funcionado la noria, el apartado B, noria, 18 veces. Después, la siguiente es los coches. Pues aquí para dividir entre 12, una cosa interesante que podemos hacer es utilizar la descomposición en factores, ¿vale? Fíjense que la descomposición en factores del número, o sea, los múltiplos, es lo que le hemos añadido al número, los bloques que le hemos añadido, para llegar hasta 180. Entonces, para dividir 180 entre 12, tenemos que ver, aquí hay 2, 2 y aquí hay un 3. Entonces lo que sobra de la descomposición en factores es un 3 y un 5 y 3 por 5 es 15. Entonces han sido 15 veces. ¿Vale? Pueden dividir 180 entre 12, pero de ahí también pueden sacarlo. ¿Y cuántas veces ha sido la bruja? Pues la bruja, pues en este caso, bueno, en este caso sí es fácil porque 180 entre 18 es a 10 y ya está. ¿Vale? Yo estoy hablando en casos que sean un poquito más complejos, como este que dije, que 180 entre 12, pues que tienes que sacar cuentas y eso, pues ahí pues sí puedes mirar en la descomposición en factores, ¿vale? Lo que estoy diciendo es, notemos, el 12 es 2 por 2 por 3, ¿vale? Y el 180 es 2 por 2 por 3 por 3 por 5. ¿Qué es lo que le sobra al 180 para hacer como... O sea, ¿qué es lo que le falta al 12 para hacer 180? Esto, 3 por 5. ¿Vale? Y 3 por 5 es 15, entonces son 15 veces. ¿Vale? Esos son trucos o, bueno, recursos, no trucos, que pueden utilizar. Vale, pues eso sería todo. El siguiente vídeo será de máximo común divisor, ¿vale? Y bueno, será similar a este. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.